¿Alguna vez te has preguntado acerca de los magos que desafiaron a Moisés en el Antiguo Testamento? Entre las páginas de la Biblia se esconde una inquietante verdad sobre el ocultismo que impregnaba a estos brujos. A medida que profundizamos en este intrigante relato, descubriremos capas ocultas de misterio y confrontaremos la sombría realidad que enfrentó Moisés. Prepárate para un viaje que revelará misterios y desafiará prejuicios. Al final de esta reveladora exploración, te espera una promesa, una comprensión más profunda, una verdad que transformará tu perspectiva sobre la lucha entre lo divino y lo oculto, revelando el creciente interés por lo oculto como posible indicio del fin de los tiempos, como se menciona en el Nuevo Testamento. 1 Timoteo 4, 1. El Espíritu Santo advierte que, en épocas posteriores, algunos apostatarán de la fe, seducidos por espíritus engañosos, doctrinas demoníacas y prácticas ocultas, como la magia negra, el espiritismo y el satanismo. La narrativa de los magos de Faraón, Yans y Yambes, desafiados por Moisés, se describe en Éxodo 7 y 8. En este contexto, Moisés y Aarón se enfrentan a Faraón en Egipto, exigiendo la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud. La validez de su mensaje está atestiguada por los milagros realizados. Moisés, conocido por sus innumerables hechos milagrosos, se destaca en poder y autoridad. Al asumir roles gloriosos al dirigir al pueblo de Israel, Moisés es incomparable. Antes de la venida del Mesías, Jesucristo, ningún otro hombre ocupaba puestos tan importantes como él. Dios se comunica con Moisés a través de una zarza ardiente, permitiéndole realizar milagros. Éxodo 4, 1-8. Moisés responde al Señor, demostrando su poder, al transformar un bastón en una serpiente, que simboliza el dominio real sobre Faraón. Moisés, siguiendo instrucciones divinas, toma la serpiente, que se convierte nuevamente en bastón, según lo ordenado por el Señor. Esto sería una señal para los ancianos, reforzando la creencia en la manifestación del Señor, Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. El Señor guía a Moisés, para que coloque su mano en su manto, cubriendo su pecho. Cuando lo saca, su mano está leprosa como la nieve. Dios ordena la repetición del gesto, restableciéndola por completo. A medida que se desarrollaron los acontecimientos, el Señor, tratando de fortalecer la evidencia de la primera señal, ordenó que, en caso de incredulidad, se debía realizar una segunda señal. La narración nos lleva al momento en que Moisés, a pesar de haber realizado milagros impresionantes, enfrentó la resistencia de Yans y Jambus. Éxodo 7, 8-13. Cuando Faraón exigió un milagro para validar la autoridad de Moisés, el Señor le ordenó a Aarón que arrojara su vara ante Faraón, transformándolo en una serpiente. Los magos egipcios replicaron la hazaña, pero el bastón de Aarón se tragó el de ellos. Sin embargo, el corazón de Faraón permaneció obstinado, cumpliendo la predicción divina. Los magos repitieron 2 veces las señales de Moisés y Aarón. La primera plaga, provocada por Moisés, fue la transformación del agua en sangre. Los magos también realizaron esta hazaña, sin embargo, el corazón del faraón permaneció impenetrable. Incluso ante plagas posteriores, como la metamorfosis de las aguas del Nilo en sangre, Faraón resistió, negándose a prestar atención a las advertencias de Moisés y Aarón, tal como lo predijo el Señor. En este escenario de adversidad, los magos egipcios cometieron un gran error. En lugar de buscar revertir la maldición divina, optaron por convertir más agua en sangre, intensificando el sufrimiento del pueblo. Bucear en las artes oscuras reveló una motivación egoísta, desprovista de intención, de aliviar el sufrimiento de la población. Lamentablemente, la actitud desorientada de estos magos no trajo alivio al pueblo, que seguía sufriendo ante la segunda plaga que asolaba Egipto. Los magos, reconociendo su incapacidad para replicar las plagas posteriores,
admitieron que estaban presenciando la intervención divina en las señales de Moisés, Éxodo 8 y 19. En este contexto, el corazón endurecido del faraón actuó como un obstáculo, impidiéndole aceptar las advertencias de los magos. A pesar de haber replicado inicialmente algunos milagros, el texto sugiere que el poder otorgado por Satanás a los magos, destinado a imitar signos, fue anulado por los milagros divinos de Moisés y Aarón. Además, el texto aborda la capacidad de Satanás para engañar, imitar milagros y predecir el futuro. Sin embargo, enfatiza que el poder del maligno está subyugado por la fuerza divina. El desenlace de los tempos se describe como marcado por milagros obrados por el poder de las tinieblas que inducen a las personas a aceptarlos como auténticas revelaciones. Apocalipsis 13, 13-15. En la lista de conductas negativas que debemos evitar, encontramos una lista que caracteriza a aquellos que son amantes del dinero, soberbios, calumniadores, desobedientes a los padres, ingratos, profanos, desamorados, irreconciliables, chismosos maliciosos, sin autocontrol, odiadores brutales del bien, traicioneros, temerarios y vanidosos, prefiriendo los placeres en detrimento del amor de Dios. Muchos dan la apariencia de una piedad superficial, pero niegan su verdadero poder. Así como Jannes y Jambus resistieron a Moisés, estos individuos contemporáneos también se oponen a la verdad, poseen mentes distorsionadas y son inútiles en la fe. Su necedad se hará evidente para todos, así como Jannes y Jambus fueron avergonzados y obligados a dar gloria a Dios en su derrota. Los malvados de los últimos días afrontarán un destino similar. Aunque Jannes y Jambus no se mencionan explícitamente en el Antiguo Testamento, se entiende que fueron los principales magos egipcios convocados por el faraón para imitar los milagros de Moisés. Aunque lograron igualar los milagros por un tiempo, finalmente fueron avergonzados y obligados a reconocer la superioridad de Dios. Los malhechores de los últimos días enfrentarán un resultado similar, porque el poder de Satanás tiene límites, como se vio en los días de Pablo. Aunque los milagros, a primera vista, puedan parecer parte del arsenal de Satanás, no deben tomarse como prueba de la verdad. Pablo destaca esta precaución cuando escribe sobre señales y prodigios falsos, advirtiendo que engañan a quienes no abrazan el amor de la verdad. Los magos egipcios, aunque poseían inteligencia y educación, carecían de la sabiduría que viene de Dios. Sin la verdad, prevalece la oscuridad. Isaías señala que sin el amanecer, las personas se pierden en la oscuridad y a menudo expresan enojo hacia Dios, resistiéndose a buscarlo en tiempos de necesidad. Satanás, lejos de ser un ángel de luz, recorre la tierra en busca de aquellos a quienes poder devorar. Los fieles soldados de Jesucristo deben estar preparados para afrontar estas tentaciones. A lo largo de la historia, la humanidad se ha sentido atraída por los misterios ocultos y los fenómenos psíquicos, cautivando la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Incluso con todos los avances tecnológicos y descubrimientos científicos, la fascinación por lo oculto persiste, alimentada por la curiosidad innata de la gente. Imagine lo oculto como una oferta seductora de respuestas rápidas y fáciles a los dilemas de la vida. Inicialmente convincente, es como una trampa controlada por fuerzas oscuras que gradualmente gana más control sobre las mentes y los corazones. Dios sabiamente nos advirtió sobre este terreno peligroso, prohibiendo estrictamente la consulta de médiums en Levítico 20, 6, excluyendo de su perdón a quienes se involucran en este acto. Por tanto, el ocultismo es un camino traicionero que no debe subestimarse. El gesto simbólico de quemar los libros marca un punto de inflexión decisivo en el alejamiento de lo oculto. El episodio de los hijos de Esqueba llevó a los cristianos a cortar todos los vínculos con el lado demoníaco. No dudaron en confesar sus pecados y aniquilar sus libros de magia, sin importar su valor.
Estas obras, llenas de amuletos y encantamientos, eran conocidas y preciosas en Efeso. El valor estimado de estos libros, que ascendía a 50.000 monedas de plata, equivalía a una cifra de entre 1 y 5 millones de dólares de la época. Se anima al cristiano a eliminar y destruir elementos asociados a espíritus demoníacos, como libros, imágenes, archivos informáticos, estatuas, amuletos o juegos. Debe evitarse todo aquello que pueda contaminar el alma. La confianza en el amor de Cristo nos permite superar estos hábitos, permitiéndonos ser liberados de una vez por todas. Las antiguas naciones que rodeaban a Israel estaban profundamente arraigadas en prácticas como la adivinación, la hechicería y el espiritismo, todas las cuales estaban en oposición a las enseñanzas de Dios. Él le ha dado a su pueblo el poder de eliminar estas influencias de la tierra. Un ejemplo de esto fue la experiencia de Pablo y Silas en Chipre, donde se encontraron con Bar Jesús, un falso profeta y hechicero, como se informa en Hechos 13, 6-7, mientras viajaban a Pafos. Elmo, actuando como un obstáculo para los esfuerzos misioneros, intentó desviar al procónsul de la fe en Cristo. En el enfrentamiento, Saúl, lleno del Espíritu Santo, pronunció el juicio divino sobre Elmo. Reprendió al hechicero por su engaño y fraude, llamándolo hijo del diablo, oponente de lo correcto y bueno. En una impactante profecía, Saúl anunció que Elmes quedaría temporalmente ciego, e inmediatamente una niebla y oscuridad envolvieron al hechicero. Al presenciar este extraordinario acontecimiento, el procónsul quedó asombrado por la enseñanza sobre el Señor y el mensaje de salvación. Este episodio resalta la importancia de ejercitar el discernimiento espiritual y operar en el don de la fe cuando se enfrenta oposición. Paulo, lejos de sorprenderse, reconoció que donde hay oportunidades de éxito también surgen oponentes. Enfrentar la oposición es crucial para lograr el éxito, y Pablo, con su sabiduría espiritual, reprendió al hechicero, revelando el poder de Dios ante el procónsul. El nombre Bar Jesús, que irónicamente significa Hijo del Salvador, de repente se quedó ciego, buscando a alguien que lo guiara. Pablo hábilmente lo llamó hijo del diablo, un revelador juego de palabras que entendió Sergius Paules. La repentina ceguera de Elmo evoca la transformación de Pablo en el camino a Damasco, donde también experimentó una ceguera temporal. Aquellos que se rebelan contra Dios son, en cierto sentido, espiritualmente ciegos, y la ceguera física concedida a Elmes hace eco de su ceguera espiritual. Al presenciar la ceguera física de Elmo, que se correspondía con su ceguera espiritual, el procónsul se enfrentó a las justas consecuencias de sus pecados. Esta visión de las ramificaciones del pecado debería servir como motivador para buscar a Dios más seriamente. A pesar de la falta de remordimiento de Elmes, su ceguera se convirtió en una luz guía para Sergius Paules, sorprendiéndolo y llevándolo a convertirse al cristianismo después de presenciar lo que le sucedió al hechicero. En el centro de este informe, nos enfrentamos a juicios diferentes sobre quienes practican lo oculto. Estos falsos profetas rechazan los principios fundamentales de la doctrina cristiana y buscan manipular a personas influyentes para desviarlos de la fe. Emplean todos los medios para obstruir el avance del verdadero Evangelio de Cristo, frustrando a los ministros en cada etapa. El gozo de Satanás es palpable cuando se distorsiona o niega la verdad del Evangelio. Por lo tanto, es imperativo evitar cualquier involucramiento con lo oculto, manteniendo el autocontrol y la alerta, porque el diablo, como león hambriento, ronda buscando presas a quienes devorar, 1 Pedro 5, 8. Por lo tanto, la Biblia nos instruye a ponernos la armadura de Dios para prepararnos para enfrentar los desafíos. Imagina que la vida es como una batalla y esta armadura nos protege. Comienza con la verdad como base. La coraza de justicia que protege nuestros corazones, la preparación del Evangelio de la paz nos da firmeza, la fe actúa como un escudo, el yelmo de la salvación protege nuestros pensamientos,
y la espada del Espíritu, que es nuestra arma, la palabra de Dios. Sin embargo, debemos recordar que mientras buscamos experiencias sobrenaturales, el Espíritu Santo debe ser el centro de nuestro viaje. Se le llama santo por su pureza. En el mundo espiritual existen otros espíritus malignos, arraigados en la idolatría. En este revelador viaje a través de las sombras de lo oculto en la Biblia, descubrimos la verdad intrigante sobre los magos que desafiaron a Moisés. Tú y yo exploramos las complejidades de esta batalla entre lo divino y lo oculto, descubriendo misterios que resuenan a través de los siglos. Al reflexionar sobre estos acontecimientos, nos damos cuenta de que la lucha contra las fuerzas oscuras no es solo una narrativa antigua, sino una metáfora de las batallas que enfrentamos en nuestras propias vidas. La verdad sobre los magos de Moisés trasciende el tiempo y nos insta a cuestionarnos, profundizar nuestras creencias y comprender la delicada danza entre la luz y la oscuridad. Ahora me dirijo a usted y le pregunto, ante estas revelaciones, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo impactan estas verdades en tu fe y comprensión de lo divino? Deje sus pensamientos en los comentarios a continuación y comparta sus hallazgos con otros buscadores de la verdad. Si esta exploración resuena en tu corazón, te pido que te suscribas al canal, dejes un me gusta y compartas este vídeo. Al hacer esto, no solo fortaleces a nuestra comunidad, sino que también contribuyes a difundir la palabra de Dios, llevando este mensaje de luz a más corazones sedientos de comprensión.